Lo diagnosticaron, le daban. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, el clima, hermanos, comienza a cambiar, ¿verdad? Así que ya ahora los tengo que ver más alegres, ya no muy dormidos cuando estamos con frío. Hoy hay que estar ya un poquito más despiertos porque ya el calor está llegando. Gloria a Jesús. ¿Cuántos estuvieron en células ayer? Levanten la mano todos los que fueron a sus células. Gloria a Dios por todos los hermanos que estuvieron ahí presentes en sus células como debe de ser. Recuerde hermano que nuestra iglesia es una iglesia de carácter celular. Es decir, todo lo que ocurre en esta iglesia ocurre a través del trabajo celular. Por eso es importante que usted pueda estar ahí presente en su célula, ya sea como miembro de la célula, llevando invitados, o como líder, o como anfitrión. Pero lo importante es que todos estemos ahí reunidos. Este trimestre tenemos un tema muy especial porque se está hablando de la relación que hay entre el cristiano y el dinero, que es uno de los temas que, como ya lo dije hace un momento, a veces causa un poco de molestia, pero la Biblia nos da pautas muy claras de cuál es la postura que el creyente debe de tener ante el dinero y qué representa el dinero para el creyente. Así que, como se vio en la lección de ayer, se estuvo hablando acerca de Zaqueo, hablando de cómo la conversión de Zaqueo se reflejó en el trato que él dio al dinero que tenía. Y eso es algo muy importante porque un cristiano no puede decir yo amo a Dios y yo amo al prójimo y es egoísta con lo que tiene. Por eso es que Zaqueo se desprendió de todo lo que tenía porque estaba dando testimonio de que él en ese momento había creído en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que le invito a que no se pierda usted de estar siempre recibiendo más palabra a través de las células. Esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. El tiempo nos avanza un poco debido a que hoy hemos tenido esta gran bendición de la Cena del Señor. Pero queremos, como siempre, estar encontrando en Escritura consejos que nos ayudan a mejorar nuestro andar ante el Señor. Y esta tarde abriremos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Y daremos lectura al versículo 42, el cual es un capítulo y un versículo bastante conocido, pero que queremos estar encontrando en él algunos aspectos importantes, como dije, para el desarrollo, el crecimiento y la madurez de nuestra vida como hijos del Señor. Hechos capítulo 2 y versículo que leo es el versículo 42. La palabra del Señor dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Amén. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Por favor, tome su asiento. Como decía, es un solo versículo, pero nos habla de 4 prácticas, de 4 actividades que asiduamente los primeros cristianos desarrollaban, practicaban y sobre todo, como dice el versículo, se mantenían firmes en ellas. Si usted está leyendo la Reina Valera, notará que dice perseveraban, y es precisamente la acción de mantenerse firme
es lo que puede considerarse como perseverar en algo. Perseverar en un camino, en una práctica, es tener firmeza al hacerlo. Cuando llegamos a este versículo, recién ha sucedido lo siguiente. Pedro, después de que ellos han sido llenos del Espíritu Santo, el apóstol predica, entrega lo que hoy nosotros sabemos fue el primer mensaje, la primera predicación que se entregó. Y la escritura dice claramente que se convirtieron en aquel día 3,000 personas que no solamente recibieron la palabra de Dios, sino que la escritura dice que demostraron su fe bautizándose en agua, lo cual nos puede a nosotros hacer ver, y Lucas, que es quien escribe estas palabras, el esfuerzo que él está haciendo es el de demostrarnos que la fe de estas 3,000 personas era una fe genuina. Porque usted sabe que hay personas que manifiestan creer en el Señor, hay personas que manifiestan haber recibido a Cristo, pero cuando uno les motiva o uno les llama a pasar por las aguas, ellos tienen variadas respuestas al tema. Por ejemplo, algunos dicen, no, es que eso es demasiado compromiso, dicen algunos, lo cual entonces deja en evidencia que realmente no han rendido su vida a Cristo. Porque alguien que ha rendido su vida a Cristo está dispuesto a obedecer a Cristo en todo lo que Cristo le mande. Una persona que ha rendido su vida a Cristo, él no mira ningún momento desperdiciado para poder agradar a su Señor. Entonces, claro, estas personas que reaccionan al mensaje de Pedro son personas que en la reacción que tuvieron de fe, ellos inmediatamente pasan por las aguas también. Y yo no sé, pero yo leyendo este pasaje pensaba en lo espectacular que debe haber sido, ¿no? Ver más de 3,000 personas en aquel lugar pasando por las aguas. O sea, qué desafío más grande el que tuvieron estos hombres, poder bautizar 3,000 personas. Si a veces nosotros con 20, con 30 hermanos que queremos bautizar, tenemos que desplegar todo el diaconado y tenemos que organizarnos y tenemos que hacer esto y lo otro. Ahora piense usted en 3,000 personas siendo bautizadas. Entonces fue algo extraordinario, pero lo extraordinario es eso. Lo extraordinario es ver que la conversión de ellos era una conversión genuina, porque no se avergonzaban de haber aceptado a Cristo. Ellos estaban empeñados en dar testimonio de que ahora eran nuevas criaturas para la gloria de Dios Padre. Entonces, por eso es que aquel que acepta a Cristo, él debe de bautizarse en agua. Aquel que rinde su vida a Cristo y dice, Jesús es mi Señor, debe de bautizarse en agua, porque es la ordenanza de la palabra y es la manera en la que nosotros testificamos que realmente hemos nacido de nuevo. Entonces, dentro de ese marco que se da, es importante notar que Lucas desea que nosotros entendamos cómo era la vida de los primeros cristianos, cómo fue que ellos desarrollaron, cómo es que ellos crecieron en la fe, qué fue lo que ellos hacían. Y esa es, yo diría, una curiosidad que nosotros deberíamos de tener en el corazón y en la mente. Saber por qué la iglesia fue una iglesia victoriosa, porque fue una iglesia que crecía, porque era una iglesia que avanzaba, porque era una iglesia, como dice este versículo 42, que se mantenía firme. ¿Qué era lo que a ellos les daba firmeza? ¿Por qué ellos podían estar firmes? Entonces, cuando aquí se nos habla en los versículos anteriores, si usted los puede leer en su casa, por supuesto, dice, así pues, dice el versículo 41, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Entonces, vea aquí lo que están haciendo en ese momento. Es lo que se conoce como la iglesia en Jerusalén.
Que a veces nosotros hemos dicho la primera iglesia, pero es la iglesia en Jerusalén la que están haciendo en ese momento, de una sola conversión, de una sola predicación. Imagínese usted que nosotros el 9 de octubre tuviéramos 3,000 conversiones en el evento. No sé si les da la fe a ustedes para creer eso, pero piense usted, o sea, en ese momento Pedro predica y dice, y los que recibieron el mensaje, o sea, está haciendo referencia, cuando dice que recibieron, no está diciendo que lo oyeron, sino que cuando dice, y los que recibieron el mensaje, es que lo recibieron en el corazón, porque solo alguien que ha recibido el mensaje en el corazón va a proceder a bautizarse en agua. Entonces uno debe tener mucho cuidado cuando lee la Biblia por eso, porque allí dice, y los que recibieron el mensaje fueron bautizados. Entonces lo que está diciendo es que creyeron y por eso se bautizaron, porque habían creído. Y dice, fueron unas 3,000 personas. Ahora, como le digo, aquí nació la iglesia, pero ¿cómo fue la vida de esa iglesia? ¿Qué fue lo que esa iglesia hizo? ¿A qué se dedicaba esa iglesia? Y es allí donde en el versículo 42 se nos empieza a describir los 4 elementos que ellos practicaron, como le dije, asiduamente. Ellos no dejaban de practicar esos 4 elementos. Lo hacían todos los días, como dice el versículo número 46. Si usted lo puede ver más adelante, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Es decir, que lo que aquí en el versículo 42 se nos habla, se va a describir más ampliamente a partir del versículo 43. Pero lo que se va a decir del versículo 43 al versículo 47 es como, bueno, es como un detalle de lo que se dijo en el versículo 42. Solo que se está haciendo eso, se está haciendo más específico cómo era que lo hacían. Pero es en el 42 en donde están los 4 elementos que, como le digo, le dieron la victoria a la iglesia. La hicieron una iglesia fuerte. La hicieron una iglesia que, a pesar de todo lo que tuvo que enfrentar, nunca se detuvo, nunca volvió atrás. A pesar de la persecución, a pesar de los enemigos, a pesar de todo lo que le rodeaba, fue una iglesia que se mantuvo firme. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son creyentes firmes? Pero espérense, no contesten muy rápido. O sea, ¿ustedes son creyentes firmes o son creyentes tambaleantes? Porque hay creyentes que son tambaleantes. Creyentes que, bueno, esta semana andan muy bien con el Señor y la siguiente semana ya comienzan a caminar todos torcidos, se van de lado. El lunes andan muy consagrados, el martes andan medio consagrados, el miércoles ya andan medio mundanos y el jueves ya andan mundanos por completo. Entonces, vea, esa es la firmeza de la que se está hablando. Alguien que se mantiene en el mismo estado todos los días. Esa es la firmeza. Esa es la perseverancia que dice Reina Valera. O sea, ellos perseverar es que se mantenían en el mismo lugar, en la misma práctica. Y yo le voy a poner un pequeño ejemplo. Vea cómo apenas llevamos con este mes de abril, estamos sobre 4 meses del año. Yo le voy a poner un desafío porque hoy lo pensé en la mañana y dije, se los voy a decir a los hermanos. Vaya a su calendario hoy que usted llegue a su casa y haga la cuenta cuántos domingos ha faltado a la iglesia en apenas 4 meses que van del año. Es una pequeña práctica, un pequeño ejercicio, y usted se va a dar cuenta ahí que nosotros no nos mantenemos firmes. O sea, nosotros somos así, como le dije, tambaleantes. Hay algunos domingos que uno dice, ahora sí, vamos con todo por agradar al Señor. Y dice, vamos firme, vamos firme. De repente sucede algo que nos hace tambalear y entonces volvemos a caer. Y luego uno se vuelve a levantar. Y yo no le estoy diciendo que el Señor no es misericordioso, que el Señor no le ama, que el Señor no le va a ayudar. No, en ningún momento le estoy diciendo eso. Pero el punto es que la iglesia era victoriosa porque no era una iglesia que tambaleaba. Era una iglesia que se mantenía firme.
Era una iglesia que había amado al Señor y había entendido a lo que ellos habían sido llamados. Entonces, claro, por eso dice, se mantenían firmes. O sea, ellos estaban firmes. Ellos no retrocedían, no se iban a la izquierda, a la derecha, se mantenían firmes. Eso es como el que va conduciendo. El que va conduciendo lleva el volante con las dos manos y se mantiene firme. No puede hacerse para este lado porque golpea a un vehículo. Si se hace para este lado se puede ir en el precipicio. Si se va para atrás trae otro vehículo. Se mantiene firme. ¿Cómo es el andar de la iglesia? ¿Cómo es el andar suyo como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Es usted un creyente firme? ¿Es usted una creyente firme? ¿Es alguien que tiene los ojos puestos en Cristo? ¿Es alguien que no mira a la derecha, no mira a la izquierda, tiene los ojos puestos en el blanco perfecto de nuestra fe? ¿O somos una iglesia, como acabo de mencionar, una iglesia que se tambalea, una iglesia que se conmueve fácilmente? Como acá se nos está describiendo cómo era la vida de la primera iglesia, cómo fueron los primeros creyentes. Y dice acá que lo primero en lo que se mantenían firmes, y como hoy hemos tenido la cena del Señor y hay poco tiempo, pero yo voy a ir rápido a los 4 detalles que aparecen. Como ya le aclaré que es mantenerse firme, hoy ya sabe usted que es mantenerse firme, ¿verdad? Hasta el amén de ustedes es medio así tambaleante, no es muy firme que se diga. Hoy sí ya saben que es estar firmes ustedes. Bueno, entonces como ya saben que es estar firmes, vean en qué se mantenían firmes. Lo primero que dice es en la enseñanza de los apóstoles. Eso era lo primero. El primer elemento en el que ellos se mantenían firmes era en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, claro, si vuelvo, hermano, por las cuestiones de las versiones, ¿verdad? A lo mejor usted está leyendo ahí que dice en la doctrina de los apóstoles. Usted dice, bueno, ¿era enseñanza o era doctrina? Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso cuando usted viene los viernes, usted dice, hoy es viernes de doctrina. Pero ¿qué hacemos realmente? Damos una enseñanza bíblica sobre un tema. Por supuesto, cuando acá dice que ellos se mantenían firmes en las enseñanzas o en la doctrina de los apóstoles, no piense usted que por ejemplo ellos tenían el manual rojito, ¿verdad? Y ellos decían, bueno, ¿qué toca, hermano Pedro? Hoy nos toca la Trinidad. No, ellos, ¿qué eran las enseñanzas de los apóstoles? Bueno, las enseñanzas de ellos era hacer lo que el Señor les había dicho a ellos. Por eso es que en el capítulo 28 de Mateo, el Señor les dijo a sus discípulos lo siguiente. Les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces esa era la enseñanza de los apóstoles, enseñarles a los creyentes todo lo que el Señor les había dicho a ellos. Entonces ellos decían, el Señor nos dijo esto, el Señor nos dijo lo otro, el Señor hacía así, el Señor hacía esto y esto. Entonces ellos estaban aprendiendo directamente de los apóstoles y los apóstoles estaban cumpliendo lo que el Señor les había ordenado a ellos. Ahora, bendito sea el Señor que hoy nosotros sí tenemos doctrina, ya tenemos todo un sistema de doctrinas. Por el que no viene es usted. O sea, pero las doctrinas ahí están. El que desperdicia las enseñanzas es usted, pero todo eso ahí está. Ahí está. Y a veces da tristeza ver cómo los creyentes no se mantienen firmes en las enseñanzas. Da tristeza ver cómo los creyentes prefieren estar perdiendo el tiempo que estar aprendiendo las doctrinas, las enseñanzas de la fe cristiana. O sea, ahí están. Vea los primeros creyentes, ellos llegaban, bueno, yo me imagino, ¿no? Me imagino allá a los pies de los apóstoles y los apóstoles contando, porque ellos habían estado con el Señor, ellos habían visto al Señor, ellos en primera fila habían escuchado al Señor. Entonces ellos compartían y decían, ¿te acordás, Pedro, cuando el Señor aquella vez resucitó a Lázaro? Oh, increíble. Y los creyentes escuchando, aprendiendo todo eso. Ahora uno los convoca a ustedes, hermanos, vengan, vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo. Hermanos, vengan, ahora vamos a estar hablando de el arrebatamiento de la iglesia. Y hay creyentes que no se mantienen firmes.
Hay creyentes que tienen mejores cosas que hacer que oír las enseñanzas de la palabra. Hay creyentes que prefieren irse a descansar, que prefieren unos 30, 40 minutos de sueño en un divano, que seguir manteniéndose firmes en las enseñanzas del Señor, que prefieren invertir 30, 40 minutos viendo videos graciosos en las redes, viendo memes, que dedicar esos 30, 40 minutos a recibir una doctrina, una enseñanza. Entonces, note usted la gran diferencia que había entre esos creyentes y nosotros. Yo ya estoy hasta cansado de oír creyentes que dicen: tenemos que volver al fuego del Pentecostés, tenemos que ser como la primera iglesia. Pero ellos siempre que hacen ese recordatorio, ellos se refieren a gritar, a orar con todas las fuerzas, a orar en lenguas, a orar. Pero son creyentes que no se mantienen en estos aspectos. Esto era lo que la iglesia le hacía mantenerse firme, que era una iglesia que era sólida en la enseñanza de la palabra. Ellos crecían, maduraban porque recibían la enseñanza. ¿Por qué cree que usted es tan infantil todavía con los años que tiene de ser cristiano? ¿Por qué no recibe enseñanza? Usted se ha acostumbrado a aprenderse alabanzas nada más, pero no sabe nada de la palabra. Entonces, por supuesto, usted no crece. Por eso es que hay creyentes que cualquier vientecito lo saca del camino, porque no crecen por la palabra. No sé si sigo, hermanos, o lo dejamos hasta ahí, ustedes decidan. Entonces, en el marco de que nosotros hemos celebrado la cena del Señor en esta tarde, pues ellos lo hacían también. Ellos lo hacían. ¿Y sabe qué? Lo hacían todos los días. O sea, ellos todos los días se acordaban del Señor. Todos los días celebraban la cena del Señor. Y eso lo que demuestra era la comunión. Y es al punto que quiero llegar. O sea, los llevé hasta allá para llegar a ese punto. El punto de la comunión que había en la iglesia. La iglesia tenía comunión. Entonces, lo primero que sucedió con ellos era eso. Las enseñanzas les daban firmeza. Ellos estaban firmes en esas enseñanzas. Y luego dice, en la comunión, dice, ese es el segundo elemento. La comunión. ¿Qué es comunión, hermanos? ¿A qué se refiere cuando dice en la comunión? Bueno, la palabra que realmente ahí se traduce como comunión es la palabra griega koinonía. Y es una palabra que hasta cierto punto es conocida por muchos creyentes, porque algunos creyentes tienen la idea que koinonía es armonía. Entonces dicen, por eso los cristianos debemos de estar en koinonía, es decir, en armonía. Pero ellos hasta ahí lo dejan. De hecho, cuando yo era joven, recuerdo que hacíamos retiros en las iglesias y decían, vamos a tener un retiro de koinonía. Y era de que todos comíamos juntos y que yo llevaba un pan y usted llevaba el jamón y hacíamos el pan con jamón y nos comíamos la mitad cada uno. Entonces esa era la idea de la koinonía. Pero cuando acá está hablando de la koinonía, está siendo más profundo y está hablando de la comunidad en la que ellos vivían. O sea, ellos eran una sola comunidad. Y eso, como le dije, se ve reflejado en los siguientes versículos. Cuando dice en el versículo 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Esa era la koinonía. Luego dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Vea, esa era la verdadera koinonía de ellos. Entonces aquí piense usted si nosotros tenemos o no tenemos koinonía, ¿verdad? Porque uno dice, mire qué koinonía, qué armonía más bonita. Nos dimos un abrazo todos y nos deseamos una buena semana. No, pero la koinonía de ellos iba más allá. Iba tan más allá que dice que hasta vendían las propiedades para ayudar al que necesitaba. Nosotros vivimos en una vida en donde lo mío es mío y lo suyo es suyo. Y lo que a usted le esté pasando, ese es su problema. Yo voy a orar y voy a ayunar por mis propias bendiciones. O sea, esa es la vida de los creyentes ahora. Pero ellos vivían, dice, firmes en la comunión, perseveraban en comunión. Es decir, ellos estaban en comunión en todo momento con el Señor. Pero ¿cómo estaban en comunión con el Señor? Estando en comunión con su prójimo, con su hermano. Porque uno dice, mientras yo esté bien con el Señor, no me importa lo que los demás piensen. Pero no es así. Es que si usted va a tener comunión con el Señor, debe de estar en comunión con sus hermanos también.
Ese es el verdadero cristianismo. Por eso le decía que acá uno a veces enfatiza los aspectos sobrenaturales de cuando el Espíritu Santo vino, los números de cuántos se convertían. No, pero es que lo sobrenatural es ver cómo habían corazones que podían desprenderse de lo que tenían para bendecir a otros. Eso es sobrenatural, eso es poder. Cuando los creyentes dicen: oh, Espíritu Santo, ven y danos poder. Pero ¿y a qué se refiere cuando pide poder? Que le salgan el rayo de las manos y salgan volando todos por allá. ¿A qué le llama usted poder? Ese era el poder de la iglesia. Tenían el poder de amar, tenían el poder de compartir con los otros. Ese poder no lo quiere la iglesia. Ese poder no nos interesa. A nosotros nos gustaría poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Pero ¿por qué no le pide al Señor el poder de ayudar a los demás? O sea, eso no es muy agradable. Vea, y ellos dicen que por el contrario se mantenían firmes. Es decir, no dejaban de hacerlo. No dejaban de hacerlo. Y luego un tercer elemento que aparece es lo que nosotros acabamos de hacer en el partimiento del pan. Ellos celebraban la cena del Señor. ¿Por qué ellos celebraban la cena del Señor hablando de la comunión y se mantenían firmes en eso? En la primera carta de los Corintios, en el capítulo número 10, el apóstol Pablo le llama a la copa de la Santa Cena, le llama la copa de bendición. Y dice que todos los que participan de la copa de bendición, dice que están siendo un solo cuerpo. Están siendo un solo cuerpo en Cristo. Yo se lo voy a leer mejor porque es mejor a veces leer para que nadie se vaya con la duda. En el capítulo número 10 y de forma más exacta en el versículo 16, Pablo dice estas palabras: esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, la cena del Señor es comunión. Cuando usted participa acá de la cena del Señor, estamos participando todos de la misma copa, del mismo pacto. Somos miembros de un mismo cuerpo. De eso se trata la cena del Señor, de que todos somos un solo cuerpo. Pero piense usted realmente, hermano, y seamos honestos esta tarde, ¿habrá realmente esa comunión en medio del cuerpo de Cristo? ¿Será realmente que los cristianos, y yo no le estoy hablando solo de los que estamos acá, porque uno podría hablar solo de los que estamos acá, pero es que el cuerpo de Cristo está en todo el mundo. A donde hay un hombre y una mujer que ha sido lavado con la sangre del Cordero, es miembro del cuerpo de Cristo. O sea, puede ser allá en la India, puede ser allá en la Patagonia, en lo último de Chile y Argentina, o puede ser en Groenlandia, pero a donde hay un hombre y una mujer que han rendido su vida a Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo. Así como todos los que hoy estamos acá, que hemos rendido nuestra vida al Señor, somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted no puede estar aquí celebrando la cena del Señor, no puede estar usted aquí con la copa y el pedazo de pan llorando, quebrantado, y cuando termine el culto usted ve al hermano y dice: ay, ve esa hermana tan mal que me cae. Ahí ve el otro hermano, le voy a dar distancia para que ni me vaya a saludar mejor. Voy a hacer que no la vi, voy a hacer que yo estaba hablando con otra persona. O sea, ¿qué tipo de comunión puede ser eso? Por el contrario, eso es vergonzoso para la iglesia del Señor. Que nosotros estemos queriendo hablar del amor de Cristo, que estemos queriendo hablar del perdón de Cristo, que querramos evangelizar el mundo y nos vamos a estar mordiendo entre nosotros mismos. Si ese es el cuerpo de Cristo, si usted es el cuerpo de Cristo, es como que usted agarre su propia mano y se comience a querer morder la mano. Muérdase la mano, pero muérdasela bien fuerte. Claro, no lo haríamos. ¿Y sabe por qué no lo haríamos? Porque nos va a doler. Pero es eso el cuerpo de Cristo. Sin embargo, es vergonzoso que hayan todavía cristianos rechinándole los dientes a otros en odio. Y esa es la realidad de las iglesias. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que por eso el mundo nos tiene por falsos. Por eso el mundo nos tiene por hipócritas.
Por eso el mundo dice, para ser como ellos, mejor no soy nada. Por eso el mundo no quiere venir a las iglesias. Por eso el mundo no cree en el evangelio. Claro, no será argumento, ¿verdad? El día que un inconverso se presente ante el Señor y le diga, es que yo no creí en ti porque los cristianos daban mal testimonio. Porque Dios no le va a preguntar eso. Dios le va a preguntar, ¿por qué no creíste en mí? Pero ese será asunto de él con el Señor, ¿no? Pero en el caso nuestro, es deber de la iglesia perseverar, mantenerse firme en la comunión en el cuerpo de Cristo. De lo contrario, celebrar la cena del Señor va a ser solo una práctica más. Así como cuando usted era católico romano, pues, y iba a que le dieran la hostia. O sea, va a ser lo mismo. La cena del Señor tiene un significado, y el significado es que estamos bebiendo todos de la misma copa. Estamos siendo un solo cuerpo. El dolor de su hermano debe de ser su dolor. La alegría de su hermano debe de ser su alegría. La necesidad de su hermano debe de ser su necesidad. Así tendría que ser el cuerpo de Cristo. Y así era esta iglesia. Bueno, pero yo le dije que iba a terminar rápido, así que tengo que avanzar. Hay un elemento más y último que dice que es la oración. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es comunión con Dios. Por eso le dije que el centro de todo lo que la iglesia hacía era la comunión. Ellos vivían en comunión con Dios, en comunión entre ellos. Por eso era que oraban. Ellos no oraban solo por orar. ¿De qué le sirve, por ejemplo, a la iglesia que dice, hermano, vamos a tener 3 horas de oración aquí todos arrodillados, y al que se levante le damos todos con las Biblias? 3 horas ahí arrodillados hasta que no se pueda parar. Pero cuando ya se pare, no tenga comunión con nadie. Esa falsa religión es la que nosotros debemos de evitar. Y debemos de mantenernos firmes, que si realmente tenemos comunión con Dios, lo vamos a mostrar teniendo comunión entre nosotros. Eso es lo que ellos hacían. Por eso dice el versículo, bueno, ya vimos el versículo 45, compartían bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, porque ellos eran judíos. Y cuando dice el templo, no piense usted que tenían un templo como este, ¿verdad? Porque este ni templo es, este es un local. Las iglesias tenemos locales. Uno es el que dice, vámonos para la iglesia, dice uno, pero en realidad es el local de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Este es el local de la iglesia. Entonces, ellos, como ellos todavía tenían el templo, ellos iban al templo todos los días. Pero oiga, después de que iban al templo, se iban para las casas. Y ahí dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Vea, ¿qué era lo que había ahí? Comunión. Eso era lo que había, comunión. Vivían en comunión. Y yo pienso esta tarde junto con usted, ¿qué comunión tendremos nosotros? ¿Habrá comunión en esta iglesia? O sea, porque uno no puede comenzar allá afuera, hay que comenzar por acá adentro. Uno no puede andar diciendo, fíjese que a mí me contaron que hay en aquella iglesia, que la otra iglesia, que no, comencemos aquí adentro, seamos responsables. La pregunta es, ¿estaremos en comunión nosotros? ¿Tendremos esa comunión nosotros? ¿Habrá comunión acá en la iglesia? Estamos haciendo un gran esfuerzo en estos momentos junto con los hermanos ancianos de la iglesia por mantenernos en comunión con las filiales. Por eso visitamos a las iglesias filiales, ellos nos visitan, estamos teniendo reuniones con todos los obreros de las filiales, estamos viendo los problemas. ¿Por qué? Porque queremos estar en comunión. No podemos estar unidos solo por un nombre, sino que debe de haber comunión realmente. Pero como le digo, tenemos que empezar nosotros acá. No sé usted, esos hermanos que no le dan la mano a nadie. No sé usted, eso que dice, es que ya he tenido mis malas experiencias y las va a seguir teniendo. Sí, es necesario que haya trigo y cizaña. Eso es necesario, pero eso no quiere decir que usted se va a volver ermitaño o ermitaña y va a decir, nunca más yo en iglesia, solo llego, digo amén y con la misma me voy. ¿Por qué cree que tenemos el sistema celular? Para que los miembros de la célula estén en comunión,
para que los miembros del sector estén en comunión, para que los miembros del distrito estén en comunión. La idea es esa, que seamos realmente ese cuerpo que el Señor quiere. Luego dice todavía en la parte final del versículo 47, hablando del último detalle, la oración, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. O sea, que lo veían con buenos ojos. Dice que los estimaban. El tipo de vida y de comunión que tenía hacía que la gente los respetara, que les tuvieran en estima. Era, miren qué bonito cómo viven esos de esa secta, esos que eran judíos pero que ahora dicen que Jesús ha resucitado. Pero miren, hasta venden las cosas y ahí se andan ayudando y ahí se andan dando comida y ahí andan juntos para el templo y después se van para las casas. Por eso hay gente que tiene la idea que los que pasamos en las iglesias no trabajamos, ¿verdad? Por eso es que hay gente que tiene esas ideas equivocadas y dice, es que a las iglesias solo gente haragana va, es que a las iglesias solo gente desocupada va. Yo le digo, levante la mano aquí, ¿quién de ustedes pasa sin hacer nada? Todos los que están acá trabajan, gracias a Dios. Y el que no está trabajando está deseando un trabajo y estamos orando para que Dios le dé trabajo. Pero todos trabajamos, todos. Yo me recuerdo que, como le digo, eso ha sido por años. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba allá en el país, en mi país de origen. Yo era un joven como de unos 19, 20 años creo. Yo trabajaba en un banco y recuerdo que ese banco estaba ubicado en una zona que se llama El Salvador del Mundo. Y desde ese lugar yo salía a las 5 de la tarde de mi trabajo. Y entonces yo salía corriendo y abordaba un autobús que me llevaba hasta el centro de la capital. Y ahí en el centro de la capital agarraba otro autobús que me llevaba hasta un lugar que se llama el Boulevard del Ejército. Y ahí en el Boulevard del Ejército agarraba otro autobús que me llevaba hasta la Santa Lucía. O sea, yo agarraba 3 autobuses para poder llegar a la iglesia. Y salía a las 5 de la tarde y iba llegando a las 7, 7 y media a veces de la noche, aunque sea decir amén a la iglesia. Casi siempre me tocaba ver el culto en televisión. Algunos saben de lo que estoy hablando. Habían unos televisores en la parte de atrás, ¿no? El que llegaba tarde le tocaba ver el culto por televisión. Pero era un gozo para uno. Es que buscar al Señor no es que solo porque usted no tiene nada que hacer lo va a hacer. No, si hay gente aquí los miércoles, los viernes, ahí vienen un montón de hermanos corriendo, vienen del trabajo. Ahí vienen a medio vestirse los que tienen que servir y al rato ya están ahí hasta uniformados sirviendo. Y termina el servicio y todavía dicen a lavar los paños y andar aseando acá y que mueven acá y ahí van corriendo otra vez y el siguiente día van otra vez a trabajar. No es que sea gente que pasó todo el día sin hacer nada y por eso están aburridos y dicen voy a ir a la iglesia en la noche porque no tengo nada que hacer. Esas son las ideas que hay. Entonces dice que ellos así andaban, iban al templo, después a las casas. Entonces la gente los veía y los estimaba. Y finaliza diciendo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. O sea, ¿qué sucedía? Había respaldo. La iglesia crecía porque ellos se mantenían firmes. ¿Ustedes quieren ver que la iglesia crezca, sí o no? Manténganse firmes. Manténganse firmes, o sea, ahí está todo. Una iglesia que vive en comunión con Dios, que vive en comunión entre nosotros, es una iglesia que se vuelve deseable. Es una iglesia que cualquiera que viene lo percibe. Dice, qué agradable aquí. Estos hermanos sí que aman a Dios y se aman entre ellos. Y ya la gente dice, hágame heladito, dice la gente, y ya se va quedando. No sacamos corriendo a nadie. Ayer hablaba con uno de nuestros hermanos líderes que me contaba de que cuando él entró a ser diácono le dijeron hasta el color de los calcetines que tenía que usar. Nosotros hemos sacado corriendo a la gente de las iglesias por un montón de cosas. Y lo que tendríamos que haber respetado no se ha respetado, que es la comunión entre nosotros, amarnos. Y el Señor Jesús, y con esto termino, lo dijo claramente: en esto van a conocer los hombres que ustedes son mis discípulos, que se amen unos a otros.
Y eso es lo que el Señor está demandando de nuestro tiempo. Y como dije, hoy, esta tarde, hemos celebrado la Cena del Señor. Y es un momento para examinarnos a nosotros mismos, hacernos una autoevaluación y darnos cuenta qué tan firmes estamos. ¿Estamos firmes en la enseñanza? ¿Estamos firmes en la comunión? ¿Estamos firmes en la partición del pan, es decir, en estar en paz con los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Estamos firmes en la oración, en nuestra comunión con Dios? Eso es lo que Dios pide de nosotros. Cuando nosotros alcancemos ese estado, entonces el Señor ha de añadir a su iglesia los que han de ser salvos. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Es maravilloso poder contemplar a la luz de la Escritura estos detalles que nos llevan a examinarnos y a darnos cuenta que aún hay mucho por mejorar, pero que como una iglesia responsable y firme nos autoevaluamos y decidimos mejorar. Decidimos ser una iglesia de acuerdo a la Escritura. Decidimos ser una iglesia que caminamos firmes en la Escritura. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Pero después de haber meditado también esta tarde en la palabra del Señor y antes de orar por la comunión de la iglesia, como siempre lo hacemos, pregunto si en medio de nosotros hay personas que no han entregado aún su vida al Señor, para que esta tarde puedan hacerlo. Si usted no se ha rendido aún a Cristo, quizás usted ha visto personas que le han brindado mal testimonio y eso le ha servido de tropiezo. Pero a usted le invito que deje de lado todo eso y que ponga sus ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Si hay alguien que desea entregar su vida al Señor, levante su mano ahí donde está. Queremos orar por usted. Levante su mano y uno de nuestros hermanos servidores o servidoras se acercará y le guiará en una oración para que usted pueda entregar su vida al Hijo de Dios. Así como estas 3,000 personas que se unían a la iglesia recibiendo el mensaje, ahora también ese mismo mensaje llega a nuestros corazones para que nos entreguemos a Él. O si habiendo creído en Él te apartaste por diversas causas, no importa cuáles hayan sido, pero te alejaste, hoy es una tarde para volver a Él. Solo levante su mano donde está y nosotros oraremos por usted. Nosotros estaremos cerca para guiarle en esta oración. ¿Hay alguien que desea reconciliarse con el Señor o entregarse al Señor? Solo levante por favor su mano para que oremos con usted. Si la palabra ha llegado a su corazón y usted ha entendido que es momento de reflexionar, es momento de poner nuestras vidas a cuentas con el Señor, no pierda esta oportunidad. Hágalo para que se pueda ir de este lugar bendecido, se pueda ir con la paz de Cristo en su corazón. Hago esta última invitación. ¿Habrá alguien que se entrega al Señor o se reconcilia esta tarde? Si no lo hay, oremos, hermanos, por esta iglesia, por esta obra, para que el Señor nos ayude a vivir en comunión. Oremos, Padre que estás en el cielo, esta tarde de bendición donde hemos recordado tu muerte, esta tarde, Señor, en la cual todos hemos comido del pan y hemos bebido de la copa, recordamos aquella primera iglesia en Jerusalén, aquella iglesia que se mantuvo firme en las enseñanzas de los apóstoles, que se mantuvo firme en la comunión unos con otros, que se mantuvo firme partiendo el pan, que se mantuvo firme en la oración y que fue capaz de dar un testimonio amplio, profundo, verdadero y poderoso a la sociedad que les rodeaba. Ayúdanos a nosotros en esta nación, en esta ciudad, a ser una iglesia que demos un testimonio real y verdadero, a ser una iglesia que podamos con nuestro testimonio motivar a otros a conocerte, a rendirse delante de ti. Señor, cualquier disensión que exista dentro de tu iglesia o dentro de las familias que están reunidas acá, Señor,
Ayúdanos a que haya paz verdadera. Ayúdanos a que haya comunión entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre toda la familia, entre toda la célula, entre toda la iglesia, Señor. Que tu paz reine en medio nuestro, que la comunión sea real y verdadera, para que dentro de esa comunión, Señor, las almas puedan seguir rindiéndose a ti. Gracias por hablarnos y por recordarnos y hacernos este llamado a vivir firme, Señor, delante de ti. Gracias por tu palabra y gracias por este pueblo que con obediencia y con sencillez de corazón han recibido, Señor, tu consejo, tu instrucción. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Damos las gracias, Señor, porque tu palabra una vez más habla a nuestro